Buenas tardes, gracias lo primero por la invitación y enhorabuena por el aniversario. Cuando hablamos en un primer momento, Donna y yo, de cómo enfocar esta conversación, no sabíamos muy bien cómo iba a ser el espacio, nos parecía un poco extraño hablar de su obra sin poder proyectar imágenes, ¿no? sin tener ese apoyo. Pero bueno, ya estamos viendo que este marco increíble, ¿no? Este maravilloso lugar, las conversaciones fluyen, todo es estupendo y así es que no, todo lo contrario, estamos felices pues del formato y de estar aquí. Efectivamente, para los que no conozcáis mucho el trabajo de Donna Huanca, pues su obra tiene un carácter que por un lado es objetual, por otro lado es tremendamente performativo, muy procesual y detrás de esa aparente belleza que tiene su trabajo, ¿no? De ese aspecto muy atrayente que tienen sus grandes instalaciones, sus exposiciones funcionan como una suerte de gran instalación multisensorial, casi podríamos decir sinestésica. Detrás de todo eso hay muchísimas capas, ¿no? Muchísimas capas de profundidad, de cuestiones en las que ella trabaja y que, bueno, vamos a comentar algunas de ellas si es posible, ¿no? en esta conversación. Y también es muy interesante cómo, ciertos aspectos de su biografía marcan su trabajo, el ser norteamericana, estadounidense, pero de padres migrantes bolivianos, pues de alguna manera le ha ubicado siempre en un lugar entre medios, ¿no? Hay un concepto muy bonito de la cultura, de la tradición quechua aymara, ¿no? Que precisamente habla de eso, ¿no? De abrazar las contradicciones que es estar entre dos mundos. Y ahora con la lengua también lo vamos a ver, vamos a manejarnos entre el español y el inglés. Y el trabajo de Huanca está ahí, ¿no? entre diferentes mundos, en un lugar fronterizo, entre medios. Ella trabaja la escultura, la pintura, la performance. Y bueno, pues estas son un poco las referencias de las que partimos en el trabajo. Y yo quería, Huanca, que empezaras comentándonos cómo el rol del cuerpo en tu trabajo. Es decir, por ejemplo, incluso en el aspecto, incluso en la parte objetual de tu trabajo, tus grandes pinturas de una escala considerable y tus esculturas, pero sobre todo en las pinturas, ¿qué rol juega tu propio cuerpo y el cuerpo de los demás? ¿Cómo compones, cómo abordas la composición y la elaboración de esos trabajos? Ok. Voy a hablar en español, pero unas veces voy a hablar en inglés porque pienso en inglés un poco. Sí, el cuerpo es para mí como lo primero porque es como la casa que cada uno tenemos. La arquitectura yo por muchos años no tenía dónde vivir, entonces yo estaba viviendo de país en país, en estudio, y todo lo que yo usaba era mi ropa para pintar, para hacer pinturas. Entonces todo empezó de el sonido también, porque vengo del mundo de música, improvisation, y entonces empecé como creyendo casas en mi cuerpo primero. Entonces siempre usaba mi ropa y lo pintaba y lo colgaba en la pared, o siempre usaba el mismo material. Y ese estudio empezó como siempre yo quería no pintar, pero hacer cosas de hacer como esculturas en el cuerpo. Entonces empecé a pintar el cuerpo y empecé a documentar esas pinturas, y en esos es como llegamos a las pinturas ahora que ves en Canvas. Pero sí, siempre no pienso como en una cosa, pero la cosa que quiero
unir en todo como humanidad, es como todos tenemos el cuerpo y todos estamos disintegrating, ¿cómo se dice? Estamos muriendo, entonces quiero hablar de eso como algo que todos podemos entender. Y de hecho, tu trabajo tiene una parte donde el cuerpo directamente entra en materia viva, es decir, no solamente muchas veces las esculturas están realizadas con materiales como fibras textiles, objetos del cotidiano que sacas de su función habitual, sino que trabajas directamente con personas, ¿no? Con cuerpos que están en el espacio, que se relacionan con esos objetos. Y quería que nos explicaras cómo trabajas con ellos, porque de alguna manera tus instalaciones generan como una especie de espacio de performatividad queer, podríamos decir, ¿no? Porque casi todos los performers con los que trabajas son mujeres, biológicamente hablando, pero también has trabajado a veces con hombres desde un punto de vista biológico. Pero explícanos esta idea de género diluido o de espacio queer, y cómo eliges a estas personas, cómo trabajas con ellas, esta coreografía de alguna manera que el público puede ver cuando va a uno de tus shows. ¿Cómo es? Siempre quiero usar cosas o trabajar con cosas que son auténticas para mí, como te dije, usar mi sopa. Siempre trabajo con gentes como amigos y gentes que conozco de otros amigos, y entonces tenemos una relación muy, muy fuerte y muy cerca, y continuamos como por años. Como tengo modelos que trabajé ya como para casi 10 años y continuamos a trabajar y colaborar, pero son gente que no tengo un tipo de casting específico, pero gente que me siento comfortable with y como para hacer colaboración, porque realmente es algo muy íntimo, porque no les doy dirección para el performance. Yo me encargo del espacio, la arquitectura que ellos están adentro, y también mucho trabajo va en the safety. La seguridad. La seguridad. Tenemos, como ahora por cada modelo tengo alguien en el crowd, como que su invigilator. Sí, que está vigilando que se sienta cómoda, que sea un espacio seguro para ellos, ¿no? Sí, y pues no les doy dirección. Hago el sonido, el espacio, y realmente la única cosa que les pido es que they move slowly, porque quiero como un tipo anti-performance, y típicamente performance que pensamos es como mucho teátrico y mucho drama, y esto es como really boring. No hay nada dramático del cuerpo, porque todo el drama está en las paredes y en las esculturas, y hay tanto para ver que no quiero como distract you con movimiento. Y los performances son como 3 a 8 horas cada vez, entonces es un tiempo largo, que es un tiempo como meditation para ellas, y en final no les digo cuando no hay como any rules, like you can come and go as you want, y si no te sientes bien, pues no importa, or just leave, you know. Eso me gusta, como dar total freedom y agency para las performers. Y sí, todos tenemos como un tipo de unidad después, porque ellas me dicen cosas de lo que vieron o lo que estaban pensando. También hacen textos después del performance, y esos textos lo colecto y unas veces pongo en libros con su permission. Pero me gusta porque es como ellas me dan un tipo de unpredictability, like cosas que yo no pude como pensar, es como
an improvised moment. Hay algo de colaborativo, ¿no? Es que es algo bonito tu trabajo, que colaboras con... Los performers tienen una parte activa, ¿no? Son, como decías, tienen agencia, ¿no? Y participan en el proceso. Y bueno, también pasa con la música, ¿no? Con el sonido, que es algo que si solo conocéis el trabajo de Donna a través de los libros o de la imagen, es algo claro que no se puede apreciar, que es la importancia del sonido en el trabajo. Y como antes has mencionado así muy de pasada, tu relación con la música es incluso anterior que las artes plásticas, ¿no? Vienes de la música, del punk, si no me equivoco, de la cultura punk, pero también trabajas en Berlín, donde vives ahora, ¿no? Estás en relación con la escena de la música berlinesa y colaboras con diferentes compositores, vocalistas de música electrónica, alternativa. Pero también hay algo de la tradición oral en tu trabajo, ¿no? ¿Alguna vez has utilizado, por ejemplo, a tu abuela, ¿no? en algún trabajo? Explícanos un poco esta dimensión sonora de tu obra. Sí, porque yo era como a drummer antes y yo lo compré la batería nomás por visualmente como se vería, como me gustaba como una escultura, no era como que quería aprender como tocarlo, era más como tener algo enfrente de mí y jugar con eso, y también ser una mujer como en like a mini skirt playing drums or something, like algo como que no tenía que hacer, y era como mi padre lo odiaba, so eso me gustó como cuando yo tenía 15 años, pero más de eso, como empecé a estudiar con Pauline Oliveros en Houston, que es como sound, como ella le importa mucho el silencio, entonces empecé a como pensar más como the reduction of sound, y teniendo cosas más. Cuando tú haces improvisation, tienes que respetar a la otra gente que estás ahí contigo, porque tienes que dar a cada uno su tipo de, su tiempo, right? Y si no tienes eso, nunca puedes hacer algo bueno. Entonces siento como así ese tipo de mentalidad va a las performances, que cada uno tiene su parte, pero todos podemos tener una voz, So en eso como siento como que the live performances para mí son eso es my favorite part of my work, y the sculptures, y mucha gente nomás conoce las pinturas, pero es mucho más de eso, como también uso olor y el sonido, y es que quiero como también meterte una memoria más fuerte cuando tu cuerpo está ahí en el espacio, en vez de, porque ahora estamos sacando fotos de todo, pero no lo miramos a las fotos, entonces quiero como dar algo más de allá para la gente que viene en el espacio, que yo entiendo que mucha gente no ve mi trabajo, lo ve nomás de two-dimensional screen, pero quiero como que entiendan que cada persona tenga un different point of view. Sí, y bueno, precisamente en esa parte más escultórica, donde los performers casi de alguna manera también funcionan en esa línea, me gustaría que nos hablaras de los materiales que usas, ¿no? Porque también tienes una relación con la geología, incluso con ciertos rituales, el uso de drogas psicodélicas, ¿no? Y hay como la materialidad de las esculturas, que es menos conocida, como dices, que las pinturas. Háblanos esa lección en algunos momentos encontramos prótesis, incluso juguetes sexuales. Explícanos un poco la materialidad, ¿qué te lleva? Siempre uso cosas como de cada día, como quería, con ropa y con cosas que protege el cuerpo, como látex, silicone, cuero, como cosas
pones en el cuerpo para proteger o también adentro del cuerpo para like pleasure, like sex toys. Uso mucho de eso. Y me gusta como tener cosas que no son típico de, I don't know, pero las cosas elemental, like stainless steel, clay, lead, plomo, ¿no? Plomos. Y usando cosas muy como típico masculino y muy fuerte y pesado y cosas que son típicamente, no sé, algo que se representa algo como muy, lo que yo digo como masculino, y dominando eso, like algo como, ahorita las esculturas estoy trabajando con stainless steel, que es espejo, todo hecho espejo, entonces son esculturas que pesan como, no sé, 800 kilos o algo así, como porque todo es hecho sólido y me gusta que son como muy difíciles para mover y que son muy fuertes y al mismo tiempo no tienen identidad porque son de espejo, entonces no puedes sacar una foto. No lo entiendes hasta que lo ves en persona y cuando tú lo ves, dos personas no ven la misma cosa, so quiero como un tipo de camouflage, quiero camuflar el cuerpo, la escultura, la pintura, todas esas cosas que sean como que no entiendes space, como que todo sea como un tipo melting, como que todo se hace uno. Entonces las pinturas empezaron en ser puro fotos del cuerpo y ahora hago collages como de las esculturas y de los materiales. Entonces, si tú miras a las pinturas muy detalle, hay como pelo, hay plástico, hay plomo, todas las cosas de lo que tú ves en three-dimensional, Entonces, ese tipo me da como infinite possibilities, to use and sample my own work, so eso es lo que no sé. Justo lo que decías de ese ensamblaje, esa tendencia a ensamblar, también de alguna manera, desde mi punto de vista, es como construyes el espacio. Creo que una de las cosas que caracteriza tu trabajo es que siempre piensas el espacio antes de saber qué obra vas a ubicar en ella, ¿no? La reacción del público ante las obras, cómo los cuerpos del público van a relacionarse con tu obra, cómo van a deambular por el espacio, qué encuentros y sorpresas van a tener ahí. Es una cosa, entiendo que fundamental y quería que nos contaras un poco cómo construyes los espacios. Y además, porque creo que no solamente lo haces de manera física, no solamente desde el cuerpo, sino también de la historia de ese edificio, de la historia de ese espacio, es algo que también sueles incorporar a tu trabajo cuando haces una exposición, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esto? Para mí es muy importante tener como context, y entender dónde voy a hacer la muestra, qué es la cultura ahí, porque una muestra en China is different than una muestra en Viena o New York o LA, todo quiero pensar de esa cultura y también en la arquitectura y qué quería decir el arquitecto, y qué historia tenía este cuarto que me dieron. Entonces, como por ejemplo, tuve una muestra en The Belvedere en Viena, que es como 15th century palace, y la curadora dijo, tú sabes, maybe no te va a gustar, pero a mí me gustan cosas difíciles porque tenías que entrar por un cuarto y salir por el mismo, entonces toda la muestra quería como que penetres más como a cosas más ir de superficie a la muerte. Entonces era como todas cosas de capas de la vida, que era el theme de mi show,
tenía 7 cuartos, entonces 7 layers que entrabas y al final era un cuarto negro con como puro olor y sonido y era la muerte. Entonces empezabas siendo bebé y morías siendo, in darkness or whatever. So anyway, entonces me gusta como jugar con esos tipos de reacciones a lo que ese palacio tenía que ser. Era un palacio de recibir a gente, de tener fiestas y y también en Los Ángeles tuve una muestra en a Masonic Temple y todo era como los Masons, la historia de Masons son como como a secret man's club y todos usaban como símbolos como sacred geometry or whatever y hice la arquitectura como an inverted triangle, hice como un tipo de organic island in the center. Y como pienso mucho en eso, porque a mí me interesa como dar algo más y por eso es importante que yo también voy al espacio y lo pienso y también como el cuerpo puede caminar por ese show y eso es diferente que ahorita como claro, todos miramos cosas en nuestros teléfonos, entonces es algo como que quiero como preservar, de tener, como considerar tu cuerpo en el espacio real, Sí, es precisamente esa idea de experiencia, ¿no? que convierte cada exposición en única. Cuando un artista de alguna manera adquiere un carácter global, como te pasa, ¿no? Como es tu caso, que puedes hacer una exposición en sitios muy diferentes del planeta, esa capacidad para acercarte al lugar y investigar en qué sitio estás haciendo, me parece que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, la exposición que hiciste aquí, en Travesía 4, ¿no? De alguna manera te acercaste también a una parte importante de la historia, ¿no? Que fue la conquista española y bueno, eso también me lleva un poco a interrogarnos por los títulos de tus obras, ¿no? ¿Qué tipo de narraciones y de historias estás contando? Por ejemplo, la de Aquino fue La lengua de Bartolina Sisa. ¿Por qué ese personaje? ¿Por qué lengua? Es súper importante y súper interesante que puedas contarnos, o no sé, títulos como Espejo quemado, de tus obras. ¿Qué referencias hay ahí? Como me gusta collage, pienso como en language being like a tool as well, como usando palabras que no, they don't make any sense, y como dándote otra imagen de más, como en Los Ángeles, que es como, occupied Mexico, es, el título era Obsidian Ladder, y quería como dar una imagen de lo que no vas a ver, pero lo que te puedes imaginar. Y aquí en la muestra de Travesía 4, nunca vine a España. Entonces, mis padres son bolivianos y mi papá es quechua, y siempre hablaban de como, los españoles or whatever, it's like, y Bartolina Sisas, tú sabes, ella como quería pelear contra la conquista, entonces quería dar como esa imagen y traer esa historia aquí. Y lengua tiene como many meanings, como lengua puede ser lo que hablamos o physical tongue, y quería como jugar con eso tipo, para darte de más. Y during the opening we had a performance, y en la performance tenía como una de las modelos que estaba pintada en rojo, como cortada en medio, y era como símbolo de lo que le pasó a Bartolina Sisa, que le dismembered todo su cuerpo, y
y la historia, ¿no? Entonces quería dar ese tipo de como contexto a lo que es y nomás, like to remind, y dar como homage. Y también en el Google search, ahora cuando ves Bartolino Sisa, es interesante que hay otro tipo de interpretation, because no hay mucha historia, entonces ahora también it adds to the Google search. Qué bueno. Pues no sé, como también me gustaría de alguna manera, esta pregunta quizás es un poco difícil, pero bueno, yo como curadora de una colección y de alguna manera como el marco que nos acoge también es una, ¿no? es una galería, quería preguntarte cómo yo como curadora de artes performativas y como persona que está pensando una colección desde el punto de vista de cómo preservarlo vivo dentro de una colección, ¿cómo entiendes la posibilidad de a la hora de coleccionar tu trabajo por una institución, por ejemplo, incorporar esa dimensión viva, es decir, ese trabajo con los cuerpos y con las personas? ¿Ves eso posible? Trabajar con un manual de instrucciones, o es un trabajo en el que la colaboración constante con esas personas para ti es imprescindible, tiene que ser algo ineludible, ¿no? El que si un cuerpo es pintado tiene que ser tras una conversación con ella, etcétera. ¿Cómo lo interpretas? I'm happy que estás pensando en eso, porque mucha gente no ve cómo se puede hacer, ¿no? Eso es un tipo de labyrinth, cómo conservar algo vivo, algo efímero, y eso es lo lindo de performance, que no hay como permanent, como es algo como en ese momento, pero sí, claro, creo cada artista tiene sus different rules, pero yo me imagino, para mí es importante tener esa relación con las modelos que trabajo. Entonces, mi fantasía sería como si una specific performance le gustaba un museo para colectar, yo trabajaría con esas performers y continuamos, como, no sé, en 30 años ellas pueden volver, pero claro, si no están available, podemos hacer otra cosa, pero para mí sería muy importante preserve claro, todo como de lo que pasó, pero también yo no tengo como script, yo no tengo como todo lo que es material se puede quedar, pero lo que pasa en ese momento y el contexto del mundo, claro, en ese momento tiene que contribute, pero para mí es muy importante como que sea algo que you can't collect, que you can't buy, and que es algo unique y especial para ese momento en el mundo, Sí, entiendo que la idea de lo efímero, de lo que no permanece y de algo que se transforma, ¿no? El proceso de transformación constante son cuestiones que están en el esqueleto, ¿no? de tu trabajo y entiendo perfectamente, pero tenía que preguntarte sobre ello. Y bueno, no sé si hay alguien del público, me gustaría que no fuera solo una conversación de a dos, sino que el público, si queréis participar también, que podáis. Y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, participar de la manera que sea. No seáis tímidos. Hola. Hola. Me gustaría preguntar, en tus pinturas hay esta utilización del azul y del verde. ¿Podrías hablar sobre estos colores que vemos tanto en el trabajo? Sí.
me gusta como cosas que son calming, como relaxing, relajantes. Y para mí esos colores son muy, tienen un tipo de vibration, really one way. Pero también son cosas como, me gusta la naturaleza, entonces son cosas como que todos conocemos, like el cielo, la agua y lo nuevo del verde, como son cosas muy básicas, como me encanta geology, mirando a pájaros y como todos los colores que uso como vienen de ese mundo, pero no lo planeo, es nomás lo que me gusta, es muy intuitivo, pero... Porque practicas un tipo de meditación, ¿verdad? Está en tu vida. Esto de alguna manera se refleja, ¿no? Antes sí, más tuve un hijo y ahora no medito, pero sí, meditación es muy importante para mí. Bueno, siento como que la pintura, cuando lo pinto, es como todo lo dejo ahí, como no tengo attachment to the paintings. Like, por ejemplo, no me importa. Yo lo hago en una manera como que esto es up, esto es down, pero cuando sale de mi estudio no me importa si es on the side o si es upside down. Todo eso es como lo dejo, porque es mi meditación. Like, leave it, ¿Alguien más? Hay una mano por ahí. Hola, buenas, Donna. Ay, ¿me escuchas? ¿Así? Sí, ¿no? Vale, creo que no funciona. Ok. Te quería preguntar, como tu background, heritage de Bolivia, ¿cuánto te inspira? Si vas a Bolivia a menudo o es por un tema más familiar, ¿cómo te influye en tus obras? Gracias. Sí, la última vez que fui con mis padres era como 2005, pero cuando yo estaba creciendo yo iba cada verano a quedarme ahí por 3 meses en el Festival de Urcupiña, y para mí es como, esas memorias son tan fuertes que siento como que todavía lo veo en cada día, pero no voy. Cuando empezó Evo Morales ser presidente, como yo tengo pasaporte americano, es más difícil ir ahí. Tienes que tener visas y es más difícil, entonces. Pero sí, como me encanta ver lo que está pasando ahí. Me invitaron a mostrar ahí, pero no sé, están buscando un espacio, pero ya está dentro de mí. Sí, bueno, precisamente estas fiestas que señalas, ¿no? Que son precisamente una mezcla de ritos prehispánicos, católicos, donde hay colores, olores, caos. De alguna manera está en la configuración de tu trabajo es algo que puedes rastrear, que puedes ver, es algo que está presente. No, quería compartir, ahí, comentar, no sé si preguntarte, pero sí poder saber un poquito más. Porque me llamó la atención, porque yo conocía tus pinturas, pero bueno, por fotos, tus instalaciones, perfos, pero todo por foto. Y me llevó como a lugares como más como o sea, los colores fluo y la intensidad de esos colores, a algo más artificial. Entonces me llamó mucho la atención que vos señalaras que tu inspiración es desde la naturaleza. Y ahí volví como a pensar en que lo más bello de la naturaleza son esos colores que no pensás que son reales, ¿no? Como que hay unos flujos, hay un montón de colores increíbles y que están ahí en una mariposa, no sé, en un papagayo. Y bueno, después, bueno,
paseamos, llegamos a Bolivia. Y ahí se me vuelve a mezclar y a fusionar los textiles, que por un lado hay colores muy vibrantes que vienen de la tierra, o vienen de una planta, o de un animalito, de un insecto, y después las nuevas lanas, que son los fluos, que son más químicos. Bueno, quería saber si había algo ahí, algunas ideas ahí camufladas, mezcladas entre esos recorridos, entre lo artificial y lo natural, qué sé yo. No sé, yo digo esas dos palabras, capaz que son un montón. Ya, eso es lo interesante, que pensamos que esos colores son artificial, pero si tú miras a los pescados y cosas que viven abajo de la tierra, son todos colores completely acid, como cosas que no se ven como que son, se ven como que son fake, pero todo es, actually exist already, eso es lo que me gusta, cuando pones UV light en, geology rocks, como tienes otro tipo de entendimiento de lo que es la naturaleza, no todo es como de un color verde, so por eso siento como que todavía existe eso y nada es nuevo y todo es como ya existe in a way, in nature, I think. Hola. No se oye, ahora sí. Una pregunta, tus cuadros son muy grandes, hay mucho movimiento y no parece que tú estés siempre usando tus manos o un pincel, y quería preguntar qué es tu versión para guiar la aplicación de la pintura en los cuadros para que salga así eso natural, el movimiento, todos los como aspectos diferentes. Sí, es verdad, no uso mis manos nomás y mis uñas, que siempre están largos, pero hoy día no. Pero no tengo como, I don't have a plan, no sé, nomás hago fistfuls of paint, and hago como un tipo de pasta de sand y oil paint, y pinto como, todos los tengo en buckets y nomás como hago muchas pinturas, como no puedo mirar a hacer algo una a la vez. Todo lo que, cuando trato de hacer algo uno a la vez, como no me sale bien. Entonces es como, I'm more working with the periphery, ¿cómo se dice? Periphery. Sí, la periferia es lo que es más interesante para mí. No es cuando estoy queriendo hacer algo intencionalmente, es todo como lo que no entiendo. No, I don't intend to do you know? No es la intención inicial, sino que va surgiendo en el proceso, ¿no? Sí, es como hago, siempre quiero hacer algo y después lo que no me importa es lo mejor, it's El azar, ¿no? Lo azaroso también forma parte del proceso, ¿no? Lo cambiante. Lo cambiante y no lo intencional. Bueno, pues nada, un placer y se acabó.